Buenas tardes, queridos amigos de FM 105.1, Radio de la Parroquia María Madre del Redentor. Hoy nuevamente con ustedes en este jueves 17 de julio, acompañándolos en este programa Compartiendo Vida. Y es mi deseo que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino siempre salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti y hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Bueno, espero que estén bien. Hoy preparé este tema sobre reflexiones sobre lo que soy y lo que debería ser. Y es una de las preguntas tal vez más hondas y más humanas que existen, porque va tocando nuestra identidad, la raíz de nuestra identidad, va tocando nuestros deseos, nuestras frustraciones y también nuestras esperanzas. Y lo que soy, amigos, amigas, es el resultado de toda mi historia, de mis aciertos, de mis errores, mis decisiones y también las que otros tomaron por mí. Y soy hoy, soy este momento, con mis heridas, con mis logros, mis límites y mis probabilidades. Soy mi cuerpo que respira, mi mente que piensa, mi corazón que siente y mi alma que está. Y también soy lo que me digo cuando nadie me ve. Soy lo que me animo a soñar con aquello que todavía está en mi mochila y que aún no he perdonado. Lo que cuido en silencio. Esto soy todas las cosas que soy y tal vez lo que debería ser. Y es acá donde aparece esa tensión, ¿no? Debería ser más valiente, más bueno, más útil. ¿Y esto que debería ser? ¿Quién me lo impone? O lo que yo pienso que debería ser. ¿Me lo impone la sociedad, la familia, el miedo o el amor? A veces el debería ser es una brújula, ¿no? Que me orienta hacia esa vocación que tengo, a esa vocación profunda, a ese llamado a crecer, a madurar, a servir. Pero también pienso que ese debería a veces se convierte en una carga o una máscara que me aleja de mí mismo. Y la verdadera transformación ocurre cuando por ahí me pregunto a veces qué debería ser, pero también qué soy yo en verdad cuando estoy en paz, qué deseo ser desde lo más genuino de mí mismo. ¿Quién sería si no tuviera miedo? Y tal vez no se trata de negar lo que soy, ni de correr detrás de un ideal incansable, sino reconocer con humildad lo que soy, caminar con ternura hacia lo que estoy llamado a ser. Y a veces el camino es más silencioso y es más sencillo de lo que uno piensa. Ser más auténtico, más compasivo, más presente. Porque tal vez al final no se trata tanto de ser alguien, sino de ser plenamente. Y aparecen las contradicciones y es el corazón de toda verdadera reflexión. Somos contradictorios muchas veces sobre lo que somos y lo que deseamos ser. Y no es un error, sino son parte esencial de nuestro misterio, del misterio humano. Y negar las contradicciones sería negar
nuestra humanidad y empezar a aceptarlas es empezar a comprenderme, a comprendernos. Porque en realidad somos luz y sombra, y a veces deseamos amar, pero a veces lastimamos. O queremos libertad y nos aferramos al control. Anhelamos la verdad y pero muchas veces nos mentimos. Y muchas veces buscamos paz y al mismo tiempo somos generadores de conflicto. Estas tensiones que nos ocurren y que nos pasa a todos, no nos hacen que seamos falsos, nos hacen reales, porque no somos un bloque perfecto, somos arcilla moldeada por el tiempo, por el deseo, el dolor, la esperanza, la fe, y es necesario que tengamos contradicciones. No las veamos como obstáculos que hay que eliminar a la fuerza, sino esas contradicciones son señales que nos invitan a escucharnos más profundamente. Y a veces lo que es una contradicción es que hay múltiples voces dentro nuestro que están conviviendo ahí. Una parte que quiere arriesgar, otra que necesita protección, una que anhela el bien y otra que aún está herida y se defiende. Y generalmente elegimos los extremos, pero a veces cabe preguntarse qué necesita cada parte de mí para sanar, para avanzar. Y uno es el camino espiritual, que ese camino espiritual nos recuerda que en la contradicción también vive Dios, la verdad, el misterio. Jesús mismo es figura de contradicción, es rey pero muere en la cruz, es fuerte pero llora, es hijo de Dios y también plenamente humano. Por eso de vivir la contradicción sin dividirnos, porque a veces intentamos resolver la contradicción como si fuera un problema matemático, y tal vez debemos vivirla con conciencia, dejar que nos incomode, que nos enseñe y que nos abra a una comprensión más profunda de nosotros mismos. Y ahí empieza la integración, ahí comienza la verdadera madurez. Cuando dejo de querer parecer perfecto y empiezo a vivir con una verdad. Y tal vez pensarnos como si fuéramos un árbol, que tenemos raíces profundas que van buscando agua y también ramas que se extienden hacia el cielo. A veces florecen y a veces se seca, pero nunca deja de ser árbol. Y en su propia contradicción encuentra el sentido, encuentra belleza y encuentra la verdad. Y a veces me pregunto, no hago el bien que quiero y el mal que no quiero. Esta es una de las frases más profundas que dijo Pablo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y esta es una confesión honesta, desnuda. Y a veces deberíamos preguntarnos cómo la sentimos en carne propia. Porque esta frase nos revela un conflicto que es existencial, que es espiritual. Queremos vivir con amor, con verdad, con coherencia. Y muchas veces por dentro nos resistimos, nos desviamos, caemos. Hay en nosotros una fuerza que quiere el bien, pero también hay una inercia que nos arrastra al mar. Y no es que seamos malos por naturaleza, sino que estamos quebrados, dolidos, divididos, con una herida interior que muchas veces nos hace actuar contra lo que verdaderamente deseamos. Y no estamos solos, porque esto no nos pasa o no es individual. Esto es una experiencia universal, es parte de nuestro drama. El bien no siempre fluye fácil, el mal no siempre parece ajeno. Incluso los más sabios, los santos, siempre lucharon con la pereza que paraliza
la palabra que hiere, el juicio apresurado, el deseo de controlar y el miedo que nos vuelve egoístas. Y refiriéndome a Pablo después de esa frase, no se queda en la culpa, porque dice también, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Porque no somos salvados por nuestra perfección, sino por la gracia, por el perdón que nos levanta una y otra vez, por una fuerza de amor más grande que nuestro desorden. Y no se trata solo de fuerza de voluntad, sino de abrirse humildemente a esa ayuda que viene desde lo alto, pero también viene desde lo más profundo de nuestro ser, donde está Dios, donde nos habita Dios. ¿Qué puedo hacer con esa lucha? Aceptarme sin rendirme, practicar la vigilancia interior. Debo estar atento a esos momentos cuando elijo lo que no quiero y entender el porqué. ¿Qué hacer con esa lucha? Buscar ayuda espiritual o emocional. A veces necesitamos hablar con alguien, necesitamos hacer silencio, orar o sanar heridas que sabotean nuestro deseo de bien. Y cada vez que elegimos el bien, celebrar cada pequeño paso, aunque sea difícil, porque uno está caminando hacia la verdad más profunda. Y no rendirse, volver a empezar siempre, porque fallar no nos descalifica, nos va a humanizar cada vez más. Y te traigo otra frase que nos debería sostener o que me sostiene. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esta no es una excusa para que nos conformemos, sino una medicina para no desesperar. Porque Dios, la vida, el amor, la verdad, no espera nuestra perfección, sino nuestro corazón sincero, que aunque caiga no deja de buscar la luz. Que la pereza que paraliza, la palabra que hiere, el juicio apresurado, el deseo de controlar, el miedo que nos vuelve egoísta. Y estas son las fuerzas más silenciosas y más destructivas del alma. Tal vez no son crímenes ni pecados llamativos, son como esas raíces subterráneas que lentamente nos van robando la libertad interior y nos duelen porque en alguna medida nos alejan de lo que queremos ser. Pero también nos pueden mostrar caminos hacia una transformación profunda. Y la pereza que paraliza no es el cansancio físico, es una resistencia del alma a crecer, a comprometerse, a vivir con plenitud. Y nos hace postergar lo importante, nos convence de que no vale la pena. Nos adormece con excusas disfrazadas de lógica. Tal vez detrás de esa pereza hay miedo. Miedo a fracasar, miedo a cambiar, miedo a sufrir, y vencerla no es hacer más cosas, es volver a encender el sentido de nuestra vida. La palabra que hiere, que a veces sale sin querer, otras muchas la usamos como defensa, como castigo, como revancha. Y ya habíamos hablado de la palabra. Toda palabra tiene peso. ¿Se acuerdan? Una palabra puede levantar a alguien, pero también puede voltearlo, dejarlo sangrando por dentro. Y sin embargo, sabiendo esto, herimos.
Porque cuando estamos heridos, herimos. Cuando no hemos sido escuchados o no somos escuchados, gritamos. Y cuando no hemos sanado, proyectamos. Sanar es sanar el corazón. Es aprender a hablar con verdad, pero también con ternura. El juicio apresurado, una trampa común. Vemos a alguien y creemos que ya sabemos quién es. Y reducimos a ese alguien con una etiqueta, con un gesto, con un error. ¿Por qué? Porque juzgar rápido nos da seguridad. Pero ¿saben qué? Nos roba la posibilidad de conocer al otro de verdad. Y lo más duro es que nos juzgamos también de la misma forma a nosotros mismos. La compasión, amigo o amiga, empieza cuando nos damos tiempo para mirar más hondo, para entender, para perdonar. El deseo de controlar, porque queremos controlar todo. Porque nos duele confiar, que tal vez nos da miedo que las cosas no sean como imaginamos. Es una ilusión el control. Y cuanto más lo apretamos, más se nos escapan las cosas verdaderas, el amor, la paz, la libertad. Por eso, soltarlo. Porque soltándolo es aprender a acompañar en lugar de imponer. Y habíamos hablado del miedo que nos vuelve egoístas. Y el miedo no es el enemigo, es una señal de que algo nos importa, de que nos sentimos vulnerables. Pero cuando se instala para gobernarnos, nos va cerrando, nos va aislando, nos vuelve duros, fríos, indiferentes. Y ¿saben qué? Solo el amor transforma el miedo. Y no con fuerza, sino con presencia, con paciencia, con compasión. Y tal vez podamos mirar todas estas sombras, mirarlas como maestros, porque nos vas mostrando por dónde crecer, a dónde nos falta luz, dónde nos duele, donde Dios todavía tiene trabajo por hacer con nosotros. Y todo esto es bueno porque donde hay lucha, amigo, amiga, hay vida. La contradicción y nuestra sanación interior. Ese fuego silencioso que es la contradicción. Somos capaces de ternura y a veces respondemos con frialdad. Soñamos con el bien y nos sorprendemos haciendo daño. Queremos amar y a veces nos cerramos, nos defendemos y nos escapamos. Porque hay en nosotros luz y sombra, como le decía al principio. Y lo más humano, lo más espiritual también, es aprender a no huir de las contradicciones, sino mirarla con honestidad, con ternura. No somos una línea recta. La cultura nos exige coherencia total, pulcritud moral, imagen perfecta, pero no somos así. Nuestra historia está hecha de grietas, retrocesos, impulsos nobles y caídas amargas. Y en este caos también vive una sabiduría profunda. Aceptar la contradicción, darnos cuenta, es comenzar a sanar. Porque soy esto, pero también aquello. Y soy miedo y coraje, soy enojo y compasión, soy egoísmo y amor sincero. Y todo esto necesita ser mirado, necesita ser nombrado,
necesita ser escuchado y también reconciliado. Esa sanación interior. Porque sanar no es borrar el pasado ni eliminar nuestras partes oscuras. Sanar es integrar, es hacer la paz con uno mismo. Y es permitir que la luz penetre hasta las raíces. Es dejar de pelearse con la sombra y empezar a comprenderla. Empezar a ser enteros. Cuando dejamos de negar lo que nos duele y nos sentamos con eso que nos duele en silencio, como un niño asustado. Y Jesús no huyó de su contradicción humana. Sudó sangre en el huerto, tuvo miedo, dudó, gritó en la cruz y sin embargo fue íntegro en el amor. Y su vida muestra que no hay contradicción que no pueda abrazarse, que no pueda ser redimida por el amor. Sanar no es dejar de caer, sino aprender a levantarnos con más verdad, es sabernos sostenidos, incluso cuando nos sentimos divididos. Y no olvidarnos que la herida es el lugar por donde entra la luz. Que en la oración podamos pedir a que nos ayude a no rechazarnos, que nos enseñe a mirarnos con la misma misericordia con la que Él me mira, a no tapar la herida, a no esconderla, sino a entregársela, a que podamos reconciliarnos con nosotros mismos. Y en ese camino llevar también paz, amor a los demás. Y me traía el recuerdo sobre esto de que tal vez esté algo roto, ¿no? De repararnos. Y ahí en Japón es un arte que se llama el kintsugi, que es el arte japonés de reparar lo roto con oro. Es una metáfora que nos habla sin palabras de cómo lo que ha sido quebrado puede volver a ser entero y aún ser más bello que antes. Entonces pensaba que todos llevamos quiebres, ¿no? Hay momentos que nos parten, palabras que no se olvidan, los errores que cometemos que todavía pesan, o vacíos que duelen en lo hondo. Y tal vez no se ve desde afuera. Tal vez no se ve desde afuera. Pero por dentro tenemos grietas, fracturas, 1000 pedazos desordenados. Y sin embargo no estamos perdidos. Somos materia viva. El kintsugi es honrar la herida. Cuando una vasija se rompe no se desecha. Se recoge cada pedazo con respeto, se limpia y se une nuevamente, no con un pegamento invisible, sino con barniz mezclado con oro. Y la herida, amigo, amiga, no se oculta, se ilumina. Y la cicatriz no es vergüenza, es memoria transformada. Y si lo aplicamos esto al alma, ¿cuántas veces queremos borrar lo que duele? ¿Cuántas veces disimular, reprimir, olvidar? Como si curar fuera volver atrás. Y te digo una cosa, sanar no es volver a ser quienes éramos. Sanar es ser alguien nuevo, construido desde la verdad, desde esa grieta asumida, desde la lágrima entendida, el dolor, desde el perdón ofrecido, desde el perdón recibido. Y lo roto nos va humanizando, nos abre, nos vuelve más compasivos,
más libres de juicios, más capaz de mirar al otro con ternura y no con condena. Porque cada herida sanada con amor se convierte en una luz para los otros. Imaginemos nuestro corazón como una vasija. Veamos las partes agrietadas, lo que dolió, lo que falló, lo que aún sangra. Miremoslo, no nos escapemos. Imaginemos que desde el cielo cae una lluvia dorada, que es el amor, el perdón, la gracia. Y esa luz entra en las grietas, no tapa, ilumina. Y va restaurando con oro. Y cuando sintamos que el corazón esté entero de nuevo, empecemos a abrirlo al mundo con humildad, con coraje, con belleza. Porque al final tus cicatrices, mis cicatrices, son las costuras doradas que muestran por dónde ha pasado nuestra vida y por dónde ha pasado el amor. Y a veces quiero hablarme con calma, sin exigencias, sin máscaras, sin miedo. Quiero mirarme como soy, con los aciertos que tuve o que tengo, con mis tropiezos, con mis luces, mis sombras, con las heridas que aún me duelen y los sueños que todavía laten. He querido muchas veces no caer, no fallar, no sentir, pero no necesito demostrar nada, porque yo valgo incluso cuando me equivoco. Porque también hay belleza en mis grietas y porque sigo de pie. Aunque me caí, aunque tambaleé, sigo de pie y ya es un acto de coraje. Y a veces me cuesta amarme, me juzgo duro, me hablo mal, me olvido de abrazarme. Por eso debo prometerme algo distinto, prometerme ser paciente, escucharme cuando me duela, creer en mí cuando no estoy viendo claro, perdonarme y volver a empezar una y otra vez. Tengo que ser cada vez más yo, con más verdad, con más amor, con más libertad. Y aunque algunas respuestas sigan esperando, pienso que hoy estoy en el camino, que estoy aprendiendo y que eso está bien. Por eso el silencio sanador, el viaje interior, en un mundo que grita, apura y exige, detenernos a escuchar el silencio y mirar hacia adentro es un acto de resistencia, es un acto de renacimiento. Tal vez haya un momento en la vida en que las palabras ya no alcanzan, en que el ruido externo se vuelve insoportable. Y entonces llega el silencio, no como un vacío, sino como una puerta. El silencio, solo el alma en su verdad más pura. Porque el silencio no nos exige, nos recibe. Y cuando uno se atreve, cuando nos atrevemos a quedarnos ahí, en ese no saber, en ese respirar lento, en ese mirar hacia adentro, es cuando comienza el viaje interior. Un viaje que es hacia el centro de nosotros mismos, a lo profundo, donde espera todo lo que habíamos tapado. La tristeza no dicha, la herida no llorada, el miedo silenciado. Pero también, amigo, amiga, está la ternura, el amor y esa chispa de fe y de esperanza que nunca se apagó del todo. Y uno no está roto, está en camino. Y cada silencio bien vivido es un paso hacia la sanación. Dejar que el silencio nos hable, que nos sane,
que nos nombre, que nos haga ver las contradicciones. No escapemos, no expliquemos. Estar con uno mismo. Que el silencio nos muestre la herida que no mirábamos, la tristeza que negábamos, el miedo que nos volvía duros, el amor que sigue esperando. Respiremos el silencio, abracémoslo, quedémonos, porque en ese espacio sagrado, donde no decimos nada, estamos enteros y es donde comienza el verdadero viaje, que sirva para nuestro crecimiento personal y espiritual. Que yo no me rechace más, que yo me escuche, que me abrace, que me reciba. Esa semilla que debemos cultivar como un acto profundo de crecimiento personal y espiritual. Volver a mí. Crecer desde el silencio. No es un silencio vacío, es un silencio vivo. Es un silencio antiguo lleno de verdades que no gritan. Y en ese silencio encuentro mi luz, pero también mi sombra, con el deseo más profundo y también con mis contradicciones más toscas. Pero hoy me quedo a mirar, a escuchar, a entender. El crecimiento empieza acá. El crecimiento no se da cuando me niego, sino cuando me acepto sin disfraz, cuando me miro con ojos de misericordia, cuando dejo que Dios me moldee desde adentro. La vida nos invita a un viaje profundo, un camino hacia nuestra propia integridad. No es un trayecto sencillo, porque somos seres en constante tensión, entre luces y sombras, entre lo que somos y lo que anhelamos ser. Y esas contradicciones no son señales de fracaso, sino el terreno fértil donde florece la autenticidad. Reconocerla sin miedo es el primer acto de valentía, de amor. En esa aceptación nace la posibilidad de la sanación interior. No como un borrón y una cuenta nueva, sino como una integración amorosa de todas nuestras partes. El verdadero crecimiento personal y espiritual no es una conquista externa, sino un retorno hacia nosotros mismos. Caminamos hacia la plenitud del ser, con todas nuestras luces, sombras y grietas doradas. Y en ese camino la vida se va transformando en una obra de arte única e irrepetible, donde cada herida reparada con oro revela la belleza inquebrantable de nuestro ser. Amigo, amiga, espero haberte podido transmitir en este tiempo de estar juntos a que encontraras un poco de paz. Y tengo que hacer un pedido muy especial que me han pedido para una persona que necesita dadores de sangre, cero negativo, para Alberto Rodríguez, una persona que conocí, que participó de los talleres o participaba de los talleres del Tornú, un amigo a quien quiero mucho. Alberto Rodríguez en el CEMIC Saavedra, por favor difundir, no hay existencia en banco de sangre. Perdón, es de 8 a 12, por eso vuelvo a repetir, dadores de sangre o negativo para Alberto Rodríguez de 8 a 12,
en el CEMIC Saavedra, CEMIC de Saavedra, de lunes a viernes. Así que agradeceré mucho también una oración para Alberto. Y decirles, bueno, que espero que hayan encontrado un poco de paz, que puedan enfrentar cada uno los miedos, a confiar en la fuerza que hay dentro de uno, a saber de las contradicciones, de que podamos hacer de la comprensión y el perdón nuestras prioridades. Es mi deseo que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino siempre salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti, y hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Hay dos maneras de difundir la luz: ser la lámpara que la emite o el espejo que la refleja. Amigos, hasta aquí el programa de hoy. Agradezco a todos, a esa comunidad. Te agradezco a vos muchísimo, Marina, por estar ahí frente a los controles para que yo pueda salir al aire. Al padre Ricardo por permitirme hacer este programa. A toda la gente que trabaja en esa hermosa comunidad. Les mando un beso gigante y será hasta el jueves que viene, si Dios quiere, en este espacio de Compartiendo Vida por esta radio, por FM 105.1. 30 años de Compartiendo Vida. Bueno, muchas gracias, un beso y hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Chao.